¿Los juegos de FNAF son juegos dentro de su propio canon? La historia de Five Nights at Freddy's siempre ha sido compleja y no ayuda el hecho de que cada tanto hay un par de detalles que cambian por completo la perspectiva de lo que se decía o se creía de algún suceso en la trama. Uno de los más notorios y polémicos de los últimos años fue aquel en el que durante la secuencia inicial del juego titulado Hell Wanted se reveló que dentro del lore de FNAF existía un desarrollador indie que había creado una saga de videojuegos inspirado en las historias que se contaban sobre lo sucedido en los locales de Freddy's, con el fin de difundir las leyendas urbanas de la cadena y con ello desprestigiar a Fazbear Entertainment, para más pronto que tarde revelarse que fue la propia empresa Fazbear la que contrató al desarrollador para que hiciera los videojuegos y con ello demandar al susodicho desarrollador, alegando que intentaba desprestigiar a la cadena y que todo lo que se contaba en los juegos era una elaborada mentira. A raíz de esto, muchos fans se confundieron y hay quienes hasta la fecha creen erróneamente que esto se refería a que los primeros 6 juegos que nosotros jugamos eran ficción dentro del propio canon de la saga, cosa que más tarde fue desmentida por Scott, quien dijo en un post de Steam que meterlo de un desarrollador indie era una excusa para poder meter personajes que era imposible que existiesen como tal dentro de una experiencia virtual que se supone está desarrollada por Fazbear Entertainment dentro del canon, lo que causó que muchos creyeran que decir que los juegos de FNAF son juegos dentro de su misma historia era erróneo, cuando este tampoco era realmente el caso. Para no dar tantas vueltas, los juegos de FNAF que nosotros jugamos desde el 1 hasta Pizzeria Simulator sí son juegos tal cual dentro del canon, pero eso no significa que lo visto en esos juegos es falso o nunca pasó, pues nuevamente cabe recalcar que el desarrollador indie con un curioso parecido a Scott Cawthon están basados enteramente en sucesos que sí pasaron dentro de la historia, algo así como cuando en nuestro mundo se crea una serie o película basada en la vida y obra de algún artista. Sí, es una ficción, pero hasta cierto punto es una realidad también, que no cambia el hecho de que hubo o hay personas que vivieron los hechos que vemos en la serie o en la película. El caso de FNAF es el mismo, los juegos son juegos dentro de su propia historia, pero eso jamás quiso decir que la historia que vemos fuese falsa, pues en realidad sí pasó, y los mandamases de Fazbear crearon toda una estrategia para hacer pasar todo como ficción, con el fin de limpiar su nombre y lucrar con el pasado turbio dejado por William Afton, que recalco nuevamente, sí pasó. Ay, pero a fin de cuentas es otro día siendo parte del fandom de Five Nights at Freddy's, cuya historia siempre nos hará dialogar por horas sobre sus misterios y narrativa confusa. Pero cuando menos, ya sabrás qué responder si te preguntan.